Bien chicos, entonces esta es la interfaz de Spring Tools. Ya es un IDE cualquiera, pero en este caso estamos orientados a trabajar con el framework Spring. Vuelvo y repito, usted es libre de utilizar la herramienta que desee en el día del examen, ya en la parte práctica de programación web. Y no tengo ningún problema. En las prácticas anteriores hay chicos que en los exámenes anteriores, las versiones anteriores de estos exámenes complexivos, hay compañeros de ustedes que han programado en PHP con Laravel, hay otros que han hecho en Python, hay otros que han hecho en Java también. No hay problema, yo no tengo ningún inconveniente en revisar esas prácticas en cualquier tecnología. ¿Sí? Tengo de hecho todas esas tecnologías instaladas en mi laptop para realizar revisar esos proyectos de cualquier índole, de cualquier lenguaje de programación. ¿Ya? Sino que me enfoco en Java y Spring Boot, ya que son lenguajes, tecnologías que hemos venido viendo a lo largo de la carrera. ¿Sí? Entonces, para instalar, o bueno, para crear un proyecto aquí en Spring Boot es relativamente fácil. Vamos a ir al apartado de acá arriba y vamos a la opción que dice File, New, y seleccionamos la opción de Spring Starter Project. ¿Sí? La opción de Spring Starter Project. Seleccionamos esta opción, por favor. Ya. Para crear un proyecto en Spring es importante estar conectados a Internet, ya que las dependencias o librerías que se van a descargar se las obtiene del repositorio central de Maven. ¿Sí? Entonces vamos a crear nuestro primer proyecto con Spring Framework. ¿Ya? Bueno, la URL la dejamos tal como está ahí, no hay ningún inconveniente. El nombre, aquí colocamos el nombre del proyecto, podemos poner tutoría 2023, por ejemplo. Es un nombre cualquiera, no hay ningún problema. Aquí en el apartado de más abajo escogemos el tipo Maven. Bueno, hay más opciones, Gradle, Kotlin, Maven, pero vamos a escoger Maven como repositorio central. De este repositorio se van a descargar todas las dependencias que vayamos necesitando para nuestro proyecto. El tipo de paquete va a ser hard. Tenemos hard y war. War es cuando tú creas proyectos que vas a implementar en otros servidores de aplicaciones. En este caso, trabajamos normalmente con hard, ya que Spring Boot tiene embebido el servidor de aplicaciones Tomcat. Y al momento de ejecutarlo, despliega ese servidor de aplicaciones. Entonces recuerden que para una aplicación web se necesita un servidor de aplicaciones que sirva, como su nombre lo indica, las páginas web de acuerdo al lenguaje que hemos escogido para programar. No todos los servidores de aplicaciones aceptan todos los lenguajes. Por lo general, cada lenguaje tiene su propio conjunto de servidores de aplicaciones que permiten desplegar. Por ejemplo, Java no es compatible con Apache ni con Nginx, que son los servidores para PHP o JavaScript más importantes. Sí, no es compatible Java con sus servidores. Entonces, para Java tenemos servidores como Tomcat, como Glassfish, como JWasp. En este caso, Spring Boot ya tiene embebidos, es decir, ya lo tiene integrado al servidor de aplicaciones, en este caso Tomcat. Entonces, ya está configurado, listo para desarrollo y producción. ¿Sí? Entonces, aquí, internamente Spring ya trabaja con el servidor de aplicaciones Tomcat. En el grupo colocamos en nuestro nombre, aquí hemos puesto tutoría 2023, debe quedar de la misma manera, con punto tutoría 2023.app. Sí, de esa manera, por favor. Es para tener ordenado nuestro proyecto, nada más. Ahí también puede ser aquí cualquier nombre, sino que vamos ordenando de mejor manera nuestro proyecto para en un futuro no perdernos en la lógica del negocio o la lógica programática que hagamos con nuestro software. Artefacto dejamos tal como está ahí, la versión igualmente, no hay ningún problema, descripción, aquí va cualquier comentario, no hay ningún problema, puedo ponerle tutoría, eso no influye nada en el proyecto, y en el paquete es lo mismo que va en el grupo, ¿sí? En el grupo, control C, control V, ¿ok? Listo, esa es la configuración que tenemos por el momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí?
La instalación de esta IDE es relativamente fácil, solo tenían que descargarlo y prácticamente abrirlo, nada más. No necesitaban tener instalado nada más. Obviamente el lenguaje de programación Java, necesitamos Java, lo que les pedí también, Java versión 11, tenemos que tener en nuestro sistema operativo para que funcione este frame. Entonces, primer punto, creación del proyecto, ¿sí? En este caso voy a hacer un conjunto de capturas, ya que, como les digo, no puedo hacer la grabación de la pantalla porque tengo inconvenientes con el micrófono. ¿Ok? Ya, entonces el primer punto que hemos hecho hoy es la configuración o creación del proyecto. Voy a hacer una captura de pantalla de esto para pasarles en un documento Word. ¿Ok? ¿Listo? Y este documento ya les paso. En las clases posteriores ya les envío los videos que vayamos grabando. ¿Sí? Entonces, primer paso, vamos creando el proyecto, ¿verdad? Creación del proyecto, paso 1. Escritorio, historia, 2023. ¿Ya? Pero todavía no hemos acabado de crear el proyecto, entonces continuamos en el ID. Hemos puesto esa información del proyecto, ponemos Next. Y aquí vamos a agregar las dependencias o librerías necesarias que requerimos para trabajar en modo web. Ya que el framework Spring Boot también lo podemos utilizar para escritorio, también para crear una API REST para móvil o una API REST mismo para web. Siempre en este caso nos vamos a enfocar en web. Entonces vamos a añadir las dependencias o librerías que se van a descargar de Maven, el repositorio central que escogimos en el apartado anterior de Maven. De aquí se van a descargar estas librerías y dependencias. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner en el apartado que dice Available, vamos a colocar la palabra web y vamos a escoger la opción que dice web, Spring Web. ¿Sí? Para activar el módulo de web de Spring Boot. Seguidamente, también instalamos o llamamos a la dependencia JPA, Spring Data JPA. Spring Framework tiene un conjunto de módulos, ¿ya? En ese caso estamos activando el módulo web y el módulo JPA. El módulo JPA me permite trabajar con base de datos SQL, base de datos que sean relacionales y que trabajen con el lenguaje de consulta SQL. Puede ser Postgres, puede ser MySQL, puede ser MariaDB, que es igual que MySQL, puede ser SQL SQLite, puede ser Oracle y las bases de datos que tenemos en el lenguaje SQL. ¿Sí? Perfecto. Ya, también añadimos, en este caso les pedí que instalemos la base de datos Postgres, entonces añadimos el repositorio, el driver para Postgres. Ponemos posts y seleccionamos Postgres SQL Driver. Recuerden que para yo conectarme a una base de datos, ya sea MySQL, ya sea Postgres o ya sea otra base de datos, necesito un driver de comunicación entre el lenguaje de programación y la base de datos. Eso es lo que estamos instalando aquí. El driver para comunicarme en este caso con la base de datos Postgres. ¿Ok? Ya. JPA, Postgres, Spring Web. Y vamos a añadir también vamos a añadir esta opción que no es obligatoria llamada DevTools, Spring Boot DevTools. Eso solo nos permite compilar el código cada vez que guardemos. Es decir, aplastamos control S para guardar lo que hemos programado, lo que hemos tipeado y automáticamente se va a recompilar todo el proyecto. ¿Sí? Por eso nada más nos sirve. Si quieren lo colocan, si quieren no influye en el desarrollo del sistema. Bien, creo que no se me escapa nada. Web, JPA, Postgres y Dev. Bueno, si falta algo, ya más adelante lo vamos añadiendo. Pero con esa configuración es más que suficiente para cualquier programa básico o elemental que hagamos, sobre todo para la prueba, no necesitan más que eso, nada más que eso. ¿Sí? Y finalizamos.
Colocamos pins. Déjenme hacer la captura de pantalla de esta página para que vean las dependencias que hemos escogido. Ya. Entonces, en ese primer apartado hemos creado el proyecto y hemos escogido las librerías o dependencias que vamos a utilizar. Nada más. No hay donde perderse aquí. Y colocamos finish. Ahora sí, debemos esperar unos segundos o un minuto, 2 minutos, mientras se descargan las dependencias del repositorio central de Maven. ¿Sí? Entonces se está creando el proyecto ahora. Esperemos que se cree el proyecto. Por aquí debe aparecer tutoría 2023. Se está creando el proyecto. ¿Sí? Todavía falta. Esa no es la estructura del proyecto. Todavía falta que se creen más carpetas. Esperemos que se descargue, por favor. Ahora en la prueba, por lo general les sabemos dar acceso a internet. Bueno, solo para que creen el proyecto y luego ya se desconecta el internet, dependiendo también de la práctica, ¿sí? Depende de la práctica. O se les puede pedir que traigan ya creado el proyecto, ya sea en el frontend o en el backend, o que ya traigan el proyecto listo para programar, ¿sí? Bueno, esas directrices ya les daremos ya cuando falten días del examen complejo. ¿Bien? Pero usted es responsable, estudiante, de tener su laptop al día para la prueba. Por favor, no queremos escuchar que en ese día eh, eh, no le funcione o no le prenda la laptop o no le arranque el ID o pase algo. Entonces usted es el responsable de tener su computadora al día, por favor. O páseme el instalador ese rato, nada. Y ahí usted se sienta y se pone a desarrollar su prueba. Ya, recuerden que no tiene mucho tiempo para estar en esas cosas. Tiene que aprovechar lo máximo el tiempo. Creo que tiene 1 hora y media para cada práctica. Obviamente son sistemas, aplicaciones pequeñas que se les pide, pero que sean en teoría lo más completas posible. Es decir, que tengan un CRUD, una que otra relación y que funcione. ¿Ya? Sobre todo que funcione. Y obviamente hay varios parámetros de calificación. No es que si no funciona ya cero. No, se puede ir evaluando también el código, que es lo que ha tratado de hacer, pero obviamente si no funciona, pues no va a tener una excelente nota. Y si en las demás prácticas no sacó buenas notas, pues es posible que no alcance la nota mínima que es 7. Usted requiere 7 puntos para aprobar, si no, se va al examen de gracia. Y después del examen de gracia no hay nada más. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Ya, parece que se ha creado el proyecto. Ya no sale aquí nada cargando. Voy a ver aquí en el apartado de tutorías 2023. Aquí está el proyecto cargado. Ya completo. Ya descargado. Así deben de tener todos ustedes, por favor. Esa es la estructura de un proyecto en Spring Boot. Ya, algo que tener en cuenta, jóvenes, aquí que los últimos proyectos que se están creando con Spring Boot, bueno, todos hasta aquí, por favor, deben de tener hasta aquí. Si tienen algún problema es porque tal vez no tienen el Java o tienen mal instalado el Spring Tools, aunque el Spring Tools casi no se instala erróneamente. ¿Sí? Deben de tener de esta manera, por favor, esa estructura de archivos. Ahora, lo que les quiero mencionar es que los últimos proyectos con Spring Boot se están creando con la última actualización de este framework, que es Spring Boot 3.0 o Spring Boot 3. Ya es el framework que, bueno, es la nueva actualización que acaba de salir hace un par de días, semanas. Sí, la nueva versión que trabaja justamente con Java 17 para arriba.
En ese caso, como les pedí que instalen Java 11, ya que Java 11 es mantenible hasta el 2030, tenemos para largo con Java 11, vamos a hacer un downgrade al proyecto, ¿sí? Vamos a bajar la versión al 2.7, 2.7.2, lo que es la versión anterior al 3 de Spring Boot, si no más recuerdo. Déjenme ver aquí, tengo unos proyectos, sí, 272. Pensé que había la 273, no, 272. Ya, entonces nos vamos a nuestro proyecto, ¿sí? Aquí estamos en nuestro proyecto. Vamos al apartado o al archivo de configuración del proyecto que es el pom.xml. Busquen ese archivo, por favor, el pom.xml. En este pom.xml, mira, ya estamos en la versión 3.0.2. Hace una semana que estamos en la versión 3.0.1, pero ya es la nueva versión que me pide Java 17. Y yo no tengo instalado Java 17. Entonces quiero evitarme conflictos con esas versiones de Spring, así que voy a hacer un dowgrade. Un dowgrade es regresar versiones anteriores a la actual con la que estoy trabajando, ¿sí? Entonces aquí en vez de donde dice la versión 3.0.2, vamos a colocar la versión 2.7.2, ¿sí? Solo que cambiarle aquí, 2.7.2. Y donde dice Java versión, le vamos a poner la 11. Si es que tienen la 11 o si es que tienen Java 17, la dejan en 17, no hay ningún problema. Pero aquí es importante que en la versión de Spring Boot la dejemos en 2.7.2. No hay ningún problema si trabajamos con la versión 3.0.2. Ya no hay ningún problema. Pero en el caso que no hayan instalado la versión de Java 17, ahí sí va a haber inconvenientes más adelante, ¿ya? Entonces bajemos a la versión Java 11, que es compatible la 2.7.2. ¿Sí? Pues yo les pedí que instalen por favor la versión Java 11. ¿Cómo pueden ver qué versión de Java tienen? Pues hay muchas maneras de ver. Puedo irme aquí al CMD. Puedo colocar aquí CMD en Windows y colocan Java-medio versión. De ahí les sale. Mi versión de Java es 11.0.14. ¿Sí ven? O si no les sale aquí es porque tal vez no añadieron Java a las variables de entorno del sistema operativo. Igualmente funciona, no hay ningún problema si no le añaden a las variables de entorno al sistema operativo. Pero si no les va a salir aquí si no está en esas variables de entorno. Pues como es otra manera de ver la versión de Java que tengo instalado, yéndose aquí al panel de control. A una búsqueda, panel de control, ¿sí? Buscan el panel de control de su sistema operativo en el apartado que dice programas, ¿sí? Programas y características. La opción de programas y características, por favor. Y aquí van a buscar Java. Aquí está, Java versión 11, no hay más. Y se recomienda que no tengan más versiones de Java. No hay ningún problema si tienen 2 o 3 versiones de Java, pero una recomendación es que, bueno, si es que no saben configurar bien esto de los lenguajes de programación y de los entornos de variables, pues les aconsejo que se queden solo con una versión de Java. Y les aconsejo la versión Java 11. O a menos que ya vayan a desarrollar en el campo laboral un proyecto profesional, ahí sí les recomiendo Java 17 y métanse con Spring Boot 3.0.2. ¿Ya? Que solo hay cambios más o menos de rendimiento, de seguridad, de núcleo, pero la misma lógica que vamos a, y obviamente se utiliza una versión de Java 17, va a haber un cambio radical en el empaquetado, que no se va a trabajar con Java, sino con Jakarta. Desde Java 17 se ha implementado el paquete por defecto Jakarta para Java, entonces ahí van a ver los cambios, ¿sí? Pero Java 11, como les digo, tenemos mantenimiento para largo, para muchos años más, entonces no hay ningún inconveniente, inclusive con Java 8. Desde Java 8 en adelante es recomendado, pero pues no les aconsejo un Java 9, un Java 10, un Java 12, un Java 13, porque esas son versiones que no son mantenibles. Las que son mantenibles son Java 8, Java 11 y Java 17. ¿Sí? Pero quedémonos con la mitad, Java 11. Listo. Déjenme hacer una captura de pantalla aquí de la sesión de hoy. Ya. Se la voy a pegar aquí mismo en esta hoja. Listo. Ya. Ahora, ¿qué acabamos de hacer? Continuamos, por favor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hacer un double draw en lo que hicimos. Déjenme hacer esta captura de pantalla para colocar ese en el documento de Word por si acaso alguien está perdido.
en el archivo POM.xml. Un poquito, un ratito, déjenme hacerlo aquí. Ya. Ahí está. Ahí hemos hecho una captura que no se ve muy bien. Voy a hacerle solo del archivo de esto. Y aquí nomás. Ya, eso es lo único que hemos cambiado en este archivo de configuración. Nada más. La versión 2.7.2 y la versión de Java a 11. Nada más. Ahora, si ejecutamos nuestro proyecto, vamos a nuestro proyecto. Tenemos dos formas de ejecutar nuestro proyecto. Desde el mismo proyecto, desde la misma aplicación, o desde acá abajo, desde el boot dashboard. Vamos a ejecutar por primera instancia desde la misma aplicación, desde el mismo proyecto. ¿Sí? Pues damos clic derecho en nuestra carpetita, clic derecho, la opción que dice Run As, ¿sí? Run As, y vamos a seleccionar la opción que dice Spring Boot App. Con eso ejecutamos. Spring Boot App. ¿Ya? Ponemos OK. No hemos guardado, bueno, no he guardado en tutorial 2023, eso me sale. Si quiero guardar, guardamos, por favor. Me olvidé de aplazar control S. Y aquí se va a ejecutar, pero va a salir desde ya les digo un error. Esperemos que se ejecute. Mira, versión de Spring Boot 2.7.2. Parece que se va a ejecutar, parece, pero al final nos sale un pequeño error que es de conexión a la base de datos. ¿Por qué presenta este error? ¿Sí? ¿Por qué presenta este error? Spring Boot presenta este error porque nosotros en el archivo de configuración, en el archivo pom.xml, añadimos la dependencia. Más abajito están las dependencias. La etiqueta dependencias, aquí están las dependencias que añadimos cuando creamos el proyecto. Aquí está el JPA, el web, el DevTools y el Postgres. ¿Sí? Si recuerdan esas dependencias que añadimos en este apartado de aquí, cuando estábamos aquí en ese apartado añadiendo las dependencias, esas dependencias se colocan en el archivo de configuración pom.xml. Si usted desea más dependencias, por ejemplo, un Java Mail, bueno, en futuros proyectos un Java Mail, un Google Maps, aquí es donde usted debe colocar esas dependencias. Esas librerías más que son librerías. Al final del día se transforman en librerías, ¿sí? Pero en ese archivo de configuración, ahí usted va añadiendo las dependencias que necesita para su proyecto, ¿ok? Entonces, el error que nos sale aquí es fácil de identificarlo. Solo tenemos que leer y saber un poco inglés. Aquí se falla tu configura de la configuración del data source, del recurso de datos. La URL o atributo, no se ha especificado un atributo para el mapeo o recurso de configuración hacia la base de datos. Eso es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo en pocas palabras que configure el acceso o conexión a mi base de datos. Eso es lo que me pide. Entonces tenemos que hacer esa configuración. ¿Ya? Primeramente, tengo que crear mi base de datos. Vamos a crear la base de datos. ¿Sí? Nos vamos, por favor, al pgadmin. Recuerden que les pedí que instalen pgadmin. Esas librerías son necesarias para estas tutorías. Eso les dije que instalen pgadmin. Ya voy a revisar si han instalado o no. Pero bueno, si no han instalado, pues no pueden seguir nada de lo que estoy haciendo, por verdad. Esperamos que se abra el pgadmin. No importa si tenía instalado o instaló Postgres 12, o Postgres 14 o Postgres 10, igual funciona. No hay ningún problema. Colocan el password que colocaron cuando estaban instalando. Perfecto. Se van al apartado que dice servidores. Servidores, server. Aquí está la versión de Postgres. Si usted tiene una versión 14, aquí va a salir Postgres 14. Tiene dos versiones de Postgres, Postgres 12, 14 o 16. Aquí van a salir las tres bases de datos, pero en este caso yo solo tengo un solo Postgres, el Postgres 12. No hay nada más, pues me sale solo eso. Pongo database y aquí están todas las bases de datos que yo he trabajado. Vamos a crear una base de datos. Para crear una base de datos, debo dar clic
derecho en el apartado que dice Database. ¿Sí? Damos clic derecho en este apartado donde dice Database, en la opción que dice Crear y la opción que dice Database. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos. Lo voy a colocar yo Tutoría 2023 para no confundirme con las demás bases de datos. ¿Sí? Tutoría 2023. Nada más. No hay que hacer absolutamente nada más porque Java Spring Boot ya se va a encargar de crear las tablas que yo vaya especificando en la base de datos. ¿Sí? Pues Tutoría 2023. Guarda. Y se me ha creado mi base de datos Tutoría 2023. ¿Sí? Todos deben de tener hasta aquí, por favor, que están siguiendo obviamente esta tutorial. Si no, pues están con otros lenguajes, no hay ningún problema. Ya ustedes sabrán realizar el ejercicio con esas tecnologías. ¿Sí? Ahora sí, desde Spring Boot debo conectarme a esta tutoría 2020. ¿Sí? Entonces, aquí creando la base de datos. ¿Sí? Bueno, esta captura ya les pongo más allá. Está creada la base de datos. Perfecto. Ahora debemos configurarlo. Vamos a Spring Boot, vamos al IDE, Spring Boot, y para configurar nuestra base de datos tenemos que irnos al apartado que dice src main resource. ¿Sí? src main resource. Abrimos esta carpeta y aquí hay un archivo llamado application property. ¿Sí? Propiedades de la aplicación. Ok, damos clic en este archivo. Obviamente este archivo va a estar en blanco. Aquí tenemos que ir configurando nuestra conexión con nuestra base de datos. Eso es lo que nos pide Spring Boot. Nos pide en primera instancia porque hemos colocado la dependencia de JPA y base de datos. Si no colocamos esa dependencia, esas dos dependencias, las librerías, no me hubiese salido ese error. ¿Vean? Pero obviamente lo necesitamos, entonces hay que colocar. Entonces vamos a empezar con la configuración de esto. Vamos a primeramente a configurar la plataforma colocando spring.jpa.database, aquí está, database platform. Spring.jpa.database-medio platform. ¿Sí? Pues aquí colocamos nuestra plataforma que es nuestro dialecto, que sería org.hibernate hibernate.dialect, el dialecto, y especificamos que nuestro dialecto es en PostgreSQL. PostgreSQL D en mayúscula, dialecto, de esta manera. org.hibernate.dialect PostgreSQL dialect. En la siguiente línea tenemos que colocar la URL de conexión. Entonces, nuestra URL de conexión la colocamos mediante la propiedad igualmente spring.datasource datasource.url igual spring.datasource.url. Entonces, nuestra ruta es de la siguiente manera. Debemos colocar jdbc PostgreSQL localhost, obviamente porque estamos en nuestra propia laptop de forma local, el puerto en el que está ejecutándose nuestra base de datos por defecto es el puerto 5432. Si usted le cambió de puerto, por favor debe acordarse qué puerto le colocó y colocar ese número. Si instaló todo de forma predeterminada, el puerto 5432.
Pero ¿qué pasa si no se puede el puerto y le cambio el puerto? Pues déjenme ver, hay una forma de ver aquí en el pgadmin. Vamos al pgadmin. Creo que por aquí, déjenme ver. Aquí en el Postgres, en la base de datos, vamos a ver unas propiedades de ver aquí. Conexión, de aquí está, el puerto 5432. El host es localhost 5432, username podros, tenemos que poner y la contraseña. ¿Sí? Entonces el puerto por defecto y el puerto por defecto de Postgres es el 5432. Si usted en la prueba va a utilizar MySQL, pues tiene que poner la configuración en este mismo archivo de Application Properties, pero para MySQL. Pues aquí sería WRG Hibernate Dialect MySQL Dialect JDBC MySQL o MariaDB localhost 3436, creo que es el puerto de MySQL. Bueno, pues sería el mismo archivo, casi la misma configuración, solo cambia por ahí las partes que dice Postgres y tanta cosa. ¿Ya? Entonces, localhost 2.5432 slash el nombre de nuestra base de datos, que es tutoría 2023. Así creo que estaba, déjenme ver. Déjenme, tutoría 2023, el nombre de nuestra base de datos. Entonces, aquí está. Colocamos aquí tutoría 2023. Pues por el momento tenemos esas dos configuraciones, por favor. El dialecto y la URL. Bien, seguidamente de colocar el nombre de la base de datos, le vamos a colocar el nombre de usuario, la contraseña y el nombre del driver de la clase, tal como he puesto en estas tres líneas. ¿Sí? Entonces, spring data source.username, por defecto
Postgres crea el nombre de usuario llamado Postgres. ¿Sí? Entonces colocamos Postgres, a menos que hayan creado ustedes otro rol, otro grupo de usuario, pero igual, por defecto se crea Postgres. Colocan su contraseña, la contraseña de conexión a su base de datos. Por favor, aquí colocan su contraseña. En mi caso, mi contraseña es admin. ¿Sí? Usted debe haber colocado otra contraseña, la coloca aquí, por favor. Respetando mayúsculas y minúsculas. Y finalmente, spring.datasource.driver_class_name, colocamos el nombre de nuestro driver de conexión a Postgres. ¿Sí? Ahora nos falta una sola única línea para finalizar, que es spring.jpa.hibernate.ddl-medio-out. Esto nos sirve para especificar la base de datos al motor, de base de datos conjuntamente trabajado por JPA desde el canal de Spring Boot, cómo va a actuar el caso de mapeo de nuestras clases a las entidades de la base de datos. Aquí hay varias opciones. Por lo general se va a trabajar con update, ¿sí? Pero si escogen la opción de create o create and drop, esto borra toda la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tenían información, se elimina toda esa información y se vuelve a crear desde cero las tablas. El update trabaja, no elimina la información, sino más bien va actualizando ciertos contenidos o ciertas columnas extras que vienen medido a las tablas, a las entidades, sin perder la información. ¿Sí? En el caso que sea editable, que sea actualizable, no es actualizable, hay que obligatoriamente mandarle un create and drop. Pero en la mayoría de los casos con un update es más que suficiente. ¿Sí? Eso sería los seis configuraciones que necesitamos para comunicarnos a nuestra base de datos, establecer la comunicación. Voy a copiar estas líneas y las voy a poner en el Word para que más adelante, si desea, pueda utilizar. En este momento tenemos eso de ahí. Listo, ahora sí vamos a ejecutar nuestro proyecto para ver si ya no me deja salir este error de configuración de la base de datos. Entonces, para ejecutar nuestro proyecto, como les mencioné, dan clic derecho en el proyecto, en el apartado que dice Run As y la opción Spring Boot App. Guardamos, bueno, aquí me he olvidado de guardar el Application Properties, Control S, bueno. Ok, para que me lo guarde y me compile. Y vamos a ver si sigue existiendo algún error. Y ya. Y pueden ver que no hay ningún error. Y se está ejecutando el servidor. Podemos ver en el apartado de acá, en la parte derecha, que me dice que Tomcat ha sido inicializado en el puerto 8080. ¿Sí? Recuerden que el servidor de aplicaciones para Spring Boot es el Apache Tomcat, el Tomcat.
Aquí demuestra que se ha inicializado perfectamente. De hecho, si yo voy al navegador, coloco localhost 8080, que es lo que me dice ahí en la consola, localhost 2.8080, perfecto. Entonces el icono de Tomcat, bueno, puede salir el icono de Tomcat, pero esta es la página de error propia de Spring Boot. Si me sale esta página de error, significa que Spring Boot ha sido levantado con éxito. ¿Sí? No hay ningún error. Y eso me quiere decir que la comunicación, la conexión de Spring Boot con la base de datos ha sido exitosa. Entonces es completamente funcional hasta el momento en nuestro aplicativo. Hasta aquí, chicos, tal vez alguna pregunta, alguna inquietud. No, en mi caso no. Muy bien, gracias. Listo. Ahora, para terminar la sesión del día de hoy, vamos a mapear una clase de aquí de Java a nuestra base de datos en Spring Boot, en Postgres, perdón. ¿Sí? Entonces, para crear la estructura de nuestro proyecto tenemos que irnos al apartado o a la carpeta que dice src main Java. ¿Sí? Vamos a esta opción src main Java. Aquí tenemos la carpeta por defecto del proyecto y la clase por defecto del proyecto que es tutoría 2023 application. Esta clase no la movemos, no la topamos, es la, bueno, tiene el método main de inicialización de nuestro proyecto, de compilación de nuestro proyecto. ¿Sí? Lo que sí, vamos a crear un nuevo paquete. Basándonos en el paquete principal, en el paquete raíz con tutoría 2023.app, vamos a dar clic derecho en este paquete, el apartado que dice New, y el apartado que diga paquete, package. ¿Ok? Damos clic ahí. Vamos a crear un paquete que diga, bueno, aquí es un nombre por defecto, lo dejamos así, pero al final colocamos punto entities o entidades, entities en plural, entidades o entities. ¿Listo? Ponemos finish. Y aquí en este paquete que dice entities vamos a crear una clase. Clic derecho en el paquete, new, la opción Java, bueno, la opción class, para crear un Java class. En el name le ponemos usuario, U mayúscula en singular, usuario. Finalizamos. ¿Sí? Finish.
Es una clase común y corriente, no hay nada de ciencia, no hay nada de nuevo aquí. Ahora, ¿cómo le indicamos a Spring Boot que esta clase va a actuar como una entidad a ser mapeada a mi base de datos? ¿Qué es mapear? Significa coger mi clase en Java y convertirla en una estructura entidad de mi base de datos, ¿sí? Pues para ello, debo indicarle aquí mediante anotaciones a Java que me tome en cuenta esta clase para que sea persistida o mapeada. Entonces, vamos a colocar en el inicio, en el encabezado de esta clase, de la creación de esta clase pública clase usuario, la anotación mediante arroba. Mediante arroba anotamos aquí en Java. La opción entity de Javax Persistence, por favor. Importan de la librería Javax Persistence. ¿Sí? Y opcionalmente, aunque no obligatorio, la anotación de table. Igualmente de Javax Persistence. ¿Okay? De Javax Persistence. Aquí ese table únicamente me indica o me sirve para darle un nombre a la entidad que se va a crear. Por ejemplo, le coloco un name igual, comillas. Aquí le puedo poner cualquier nombre a esta entidad, por ejemplo, instant-usuarios. Entonces, si no coloco la entidad, la anotación table, automáticamente Spring Boot me toma el nombre de la clase. Es decir, me crea una entidad llamada usuario. Pero yo quiero que esta clase tenga otro nombre. Entonces, puedo utilizar la anotación table para asignarle otro nombre a esa entidad que se va a crear en la base de datos. Pero yo sigo trabajando en las consultas con mi clase usuario, tranquilamente. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, recuerden que cada entidad necesita tener una clave primaria, una primary key que la identifique. Así que cada registro tenga su clave primaria que lo identifique dentro de la base de datos. ¿Sí? Entonces necesito y debo crear esta clave primaria. ¿Ok? Entonces creamos un atributo private de tipo long llamado ID, identificador, ID. Estoy utilizando el tipo de dato long, que es un entero largo. Puedo utilizar también el objeto long en minúscula, pero se aconseja, bueno, una buena práctica es trabajar al menos en este tipo de identificadores con la clase envoltoria, que sería el long. Pero tal como le he puesto, Spring no detecta que este atributo trabaje como un ID. ¿Sí? No lo detecta, entonces debo especificarle a Spring Boot que me lo identifique como un identificador de entidad. ¿Ya? Entonces por ahí yo debo colocar dos anotaciones. El ID, que lo importo de Javax Persistence, ¿sí? El ID que lo importo de Javax Persistence y la generación automática del valor que va a tener esta entidad, que lo hago mediante la anotación generate value, ¿sí? La anotación generate value de Javax Persistence, paréntesis, y aquí especifico una estrategia. Coloco aquí strategy, y aquí le indico que va a ser de tipo identity. ¿Sí? Identity. Selecciono esta opción y me crea ahí generation type de tipo identity, identificador de entidad. De esta manera Spring Boot ya me detecta que esta columna, bueno, que ese atributo llamado ID va a actuar como verdaderamente una clave primaria de la tab. Ahora lo que me resta es colocar los otros atributos de la clase usuario, que puede ser, por ejemplo, private, string, nombres, private, string, apellidos, y pongámosle un correo. Private, string, correo. Nombres, apellidos y correo.
Aquí me sale de amarillo porque se me pide que cree los get y set de esos atributos que están privados. Y una vez vamos a crear los get y set para tener acceso desde otras clases a estos atributos privados. Recuerden que la única forma de acceder desde otras clases, perdón, es mediante los métodos de ayuda get y set. Pues clic derecho acá al final de la clase, clic derecho. La opción que dice source, la opción que dice generar getters and setters. ¿Sí? Generamos getters and setters. Aquí escogemos cualquiera de las, bueno, escogemos todas las opciones de hecho. Apellidos, correo, ID y nombre. Generamos. Entonces, automáticamente el Springboot me va a crear los métodos get y set para fijar y obtener datos de estos atributos. ¿Sí? Bien, ahora, para poder evitar conflictos en la comunicación de varias tecnologías, en este caso de una clase Java, en este caso la clase usuario o la base de datos, es importante de cierta manera codificar toda la estructura que tengo, bueno, todo el contenido que tengo en esta clase, para que se empaquete y viaje empaquetado toda esta información de esta clase hacia la base. Entonces, mediante la serialización yo puedo lograr ese empaquetado en código de bytes, ¿sí? Entonces, implementamos aquí la clase serializable para que viaje empaquetado toda esta información. Nada más, eso sería todo. ¿Sí? Entonces hemos creado el ID, nombres, apellidos, correo. Hemos generado los get y set de todos estos 4 atributos porque son privados. Necesito tener acceso desde otras clases en el futuro. Entonces es muy necesario los get y los set. Y bueno, implementado serializable para empaquetar la información de esta clase en código de bytes para que viaje hacia la otra tecnología toda esta información y no haya conflicto entre estas tecnologías. Mediante arroba anotamos en Spring Boot, recuerden, necesitamos identificarle a Spring Boot o indicarle a Spring Boot que esta clase va a actuar como entidad mediante la anotación arroba entity, y esta anotación table que hemos colocado es opcional. ¿Sí? Solo nos sirve para renombrar el nombre de nuestra nueva entidad que se va a tener en la base de datos. Si no coloca el table, automáticamente se coge el nombre de la clase, que sería usuario. Pues me crearía en la base de datos una entidad llamada usuario. Pero en este caso el especificado del table no se va a crear una entidad llamada usuario, sino llamada instance usuario. ¿Sí? Ahora sí procedemos a ejecutar nuestro proyecto. Vamos a tutorías 2023, clic derecho, run as Spring Boot app. Ok, guardamos, me olvidado de guardar todo. Ya está guardado, cada vez que compilamos me lo guarda antes de compilarse. Vamos a ver si sale algún error. Ya, me salió aquí un error porque me indica que el puerto 8080 está en uso. El puerto 8080 está en uso, me dice. Ya, vamos a ver en dónde está en uso ese puerto. En mi caso me sale eso porque me dice que está en uso. A ver, que sería starting. Voy a detener stop. Voy a detener la ejecución de este proyecto. Una vez explicamos el parecer, y vamos a ver de nuevo. Watchlist, historia 2023. Start. Ya, no hay ningún problema. El conflicto que se llega es porque creo que eso me lo volvimos a recompilar
y estaba ejecutándose o ocupándose el puerto 8080. Recuerden que no pueden haber varios servidores ocupando el mismo puerto. ¿Ya? Por eso debe apagar el resto de aplicaciones o servidores para que funcione los nuevos sistemas que estamos haciendo. O le cambiamos el puerto 8080, 8081, 8082, 8084, depende si queremos ejecutar todos los proyectos a la misma vez. Pero en este caso estamos enfocados en el proyecto de tutoría 2023. ¿Sí? Entonces me dice que se ha ejecutado perfectamente, se ha levantado el puerto, el servidor Tomcat en el puerto 8080, perfecto. Pero lo que me interesa es saber si Spring Boot me creó en la base de datos Postgres una clase llamada están usuarios con estos 4 atributos: ID, nombre, apellidos, correo, siendo ID la clave primaria gracias a estas anotaciones. Pues me voy a pgadmin. Al pgadmin vamos a tutorial 2023 con nuestra base de datos actual, clic derecho, refrescamos, nos vamos a la opción que dice esquemas, al apartado que dice tables, y aquí está, están usuarios. ¿Sí? Están usuarios. Clic derecho, en la entidad o tabla están usuarios, view edit data, all rows, y podemos apreciar que ahí están los 4 atributos. ID es una PK, es una primary key, es la clave primaria de la entidad, apellidos, correo y nombre. Entonces me ha mapeado mi clase usuario a mi base de datos o mi motor de base de datos, que es Postgres SQL. Renombrando la clase a están usuarios, porque yo le he puesto la anotación save. Entonces este mapeo de información me evita, me ayuda, me ahorra tiempo en yo estar creando, metiendo código SQL para la creación de mis entidades o la lógica de negocio de mi software. ¿Sí? Entonces es más rápido y efectivo. Entonces, jóvenes, esto sería todo por la sesión del día de hoy. ¿Sí? Se requiere que estén hasta aquí si están siguiendo esa tutoría. Si no, pues por favor no se olviden de registrar las asistencias en la plataforma, porque se les pide como requisito principal para poder aprobar esta tutoría. ¿Sí? Ya les va a pasar este documento de Word donde están los pasos que hicimos el día de hoy. Que hemos hecho la creación del proyecto y la configuración con la base de datos para mapear la única entidad o clase que tenemos, que es la clase usuario. No hemos hecho nada más. Desde la siguiente clase ya creamos las demás paquetes que necesitamos para el proyecto y de esta forma ir creando nuestro backend. Ahora en el futuro consumirlo con el framework Angular. ¿Sí? Y vamos a mezclar estas dos tecnologías, Angular para el frontend y Spring Boot para el backend. ¿Ya? Por el momento quedamos hasta aquí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Ninguna.